estás, esa persona te va a decir, bien. Los hijos de Dios siempre estamos bendecidos. No importa la situación, no importa la circunstancia. Siempre estamos bendecidos porque el pecado nunca tiene la última palabra en tu vida. La última palabra siempre la tiene Jesús. Siempre. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y esta noche está bajo su control. Esta noche precisamente está bajo su dominio y aquí sucederá lo que Él ya destinó para ustedes. El banquete y la mesa está servida. Yo no sé con cuánta hambre viniste. Yo no sé con cuánta necesidad de Él viniste. Pero la mesa está puesta y está servida. Puedes venir y servirte cuanto quieras. Y si quieres te puedes llevar para la casa. Si trajiste una funda negra, puedes echar ahí 2 o 3 sándwiches y te lo llevas para tu casa. Porque lo que Dios da, lo da en abundancia. Y Dios tenía esa silla para ti, por eso estaba vacía cuando tú llegaste. Esa era tu silla, no la de más nadie. Esa era la tuya, la que Él le puso tu nombre, para que cuando tú llegaras aquí en esta noche supieras que Él pensó en ti y en esta noche contigo. Amén. Amén. Pues vamos a empezar, precisamente vamos a desentumecer un poco el cuerpo. Pónganse de pie, vamos a desentumecer un poquito el cuerpo, porque vamos dice una canción que no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y un corazón con Cristo no puede estar triste y nosotros no podemos empezar este día triste. Vamos precisamente a desentumecer un poco el cuerpo. Y yo quiero que tú le digas al que está al lado tuyo y al que está atrás: hola, buenas noches. Gracias por venir. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Una vez, una amiga en República Dominicana me decía: Freixi, y Jesús será así como me lo muestran en las imágenes. Será así con ese color de piel. Le llegará el pelo a los hombros a Jesús así como me lo muestran. Y yo le decía a ella: ¿de verdad tú quieres ver a Jesús? Y ella me decía: sí, claro. Estoy loca por ver a Jesús. Y yo le decía: mira al que está a tu lado. El día que aprendas a ver el Jesús que hay dentro de cada uno de nosotros, lo vas a ver todos los días, lo vas a escuchar todos los días y lo mejor, lo vas a sentir todos los días. Porque todos formamos parte de un solo cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros lleva a un Jesús ahí adentro. Lo que tenemos es que despertar ese Jesús para que los demás puedan ver el rostro de Cristo a través de él. Amén. Amén. Vamos a empezar este día y vamos a gozarnos en el Señor, porque no podemos estar. Vamos con esto. Vamos con esto.
que qué era lo que movía a Dios para hacer un milagro. Y yo le decía, lo que mueve a Dios para hacer un milagro no es la tristeza. Lo que mueve a Dios para hacer un milagro no es la melancolía, no es la depresión. Lo que mueve la mano de Dios para hacer un milagro es la fe. La fe, tan pequeña como un granito de mostaza. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un granito de mostaza, pero es más pequeño que un grano de arena del mar. Cuando ustedes vayan a la playa y agarren un granito de arena y lo ven, el grano de mostaza es más pequeño que eso. Para que ustedes vean a lo que quería significar Cristo cuando dijo, si tu fe es del tamaño de un granito de mostaza, así de pequeña, si tu fe es así, le puedes decir a los montes, muévanse y se moverán. Que en español lo que quiere decir que si mañana a la Concagua le dicen, plántate en el océano Atlántico, y tu fe es del tamaño de un granito de mostaza, lo haría. Lo haría. Y esta noche precisamente es para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro cristianismo, nuestro catolicismo, vivir la fe de la iglesia. Y vamos a empezar esta noche precisamente poniéndola en manos de aquel que todo lo puede, que es Cristo. Vamos a orar. Y ahí donde tú estás puedes cerrar tus ojos. Y vamos a pedirle a Jesús, nuestro Señor, Salvador y Mesías, que en esta noche se cumpla la promesa del Evangelio de Juan. En el capítulo 14, verso 14, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y es por eso, Padre bueno, que en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que en esta noche una unción nueva y fresca del Espíritu Santo descienda sobre este lugar y sobre cada uno de los corazones presentes aquí. Que cada uno de ellos, a través del Santo Espíritu de Dios, seamos tocados, transformados y sumergidos en las aguas del Espíritu, para que se cumpla la promesa de Ezequiel, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Gracias, Padre bueno, porque en el nombre poderoso de Jesús y por medio de nuestra fe sabemos que tú siempre cumples tus promesas. Te presentamos esta noche cada familia representada aquí, cada país representado aquí. Bendice nuestros países, bendice nuestras familias donde quiera que se encuentren, y que en esta noche te veamos a ti, Señor, como el buen pastor, el que dio la vida por cada uno de nosotros para tenerla en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora los dejo con mi hermano Néstor Cárdenas, que va a dar la bienvenida y el inicio de esta charla. Bueno, bienvenidos de nuevo. Nosotros pensábamos que íbamos a tener unas 10 o 12 personas. Estamos muy contentos de que tenemos como 30 personas aquí. Y están los que tienen que estar. Como decía Fraser al principio, la idea de este proyecto es que nosotros podamos en 4 sesiones abarcar lo más posible todos los aspectos de la fe católica, que incluye el tema de hoy, que es Dios, nosotros, la redención, la creación del mundo, por qué y para qué. Y luego la semana que viene vamos a tener una charla a cargo de Fraser de los sacramentos, y el siguiente va a ser verdades de la fe, dogmas, doctrinas de la fe católica. Y la última charla va a ser la Iglesia Católica. Todo lo que es, no tanto la historia de la Iglesia, pero ¿quién fundó la Iglesia?
¿De dónde viene la autoridad de la iglesia? ¿De dónde viene la autoridad del Papa? ¿De dónde viene la autoridad de los sacerdotes, del clero? ¿Por qué? Y la última parte de ese día va a ser el papel, que es muy importante, de los laicos en la iglesia. ¿Ok? Así que aspiramos poder abarcar todos esos temas de una manera sencilla, clara, no muy compleja, para que todo el mundo pueda entender. Algunos dirán, vaya, yo me sabía de eso. Está bien. Porque la idea es que si esto va bien, podamos hacer un segundo nivel y hasta un tercer nivel. Y después podamos abocarnos a temas específicos. Por ejemplo, la liturgia. Cosas específicas. Así que esa es la idea de estos talleres. Una persona que no está aquí hoy se llama Sergio Sardiñas, que fue el director del Emaús, no el anterior, pero los dos anteriores. Vino a dar con esta idea porque hay unos grupos que se llaman Burning Hearts, que salen de los retiros de Emaús, que son grupos que se reúnen 8 o 10 personas. Y él me decía que en esos retiros se presentaban, en esas reuniones, preguntas que uno decía, pues bueno, ¿cómo es posible que alguien que es católico no sepa esto? Entonces, a la gente le decía, mira, anda a RCIA para que hagas un refresher. RCIA son 9 meses. Entonces la gente decía, no es que voy a ir 9 meses solo para refrescar o aprender. Entonces la idea es que en estas 4 semanas nosotros podamos hacer lo que en RCIA hacen en 9 meses, por supuesto. En RCIA llega gente que no son católicos, que no son bautizados, que tienen que empezar de 0, 0, 0, 0. Esa es la idea. Yo quiero leer del Catecismo de la Iglesia Católica el número 166. Dice, la fe es un acto personal. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Y eso yo lo subrayo. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, lo subrayo también. Como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro. Debe transmitirla a otro. Eso es lo que estamos empezando a hacer ahora. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Qué bonito, ¿verdad? Ok, ahora. Decía San Agustín, decía Santo Tomás, para el que cree, todo es posible, todo es fácil de entender. Para el que no cree, para el que no quiere creer, no hay argumento que valga. Si partimos en estas cosas de que creemos, como yo digo a veces en mi vida, como dice el Padre Miguel siempre, hablamos para creyentes, ¿verdad? Así que la idea es reforzar esa fe. Yo quiero rápidamente presentarles al equipo de este ministerio en español, que es Freisy Bobadilla, y nos coordina con Roberto Cárcaro, quien nos va a dar la charla hoy, Silvia, Marcel, bueno, todo ese grupo de belleza que están ahí atrás, que nos han ayudado muchísimo a poner esto en perspectiva. No es fácil porque estamos partiendo de cero, from scratch, sin buscar lo que ya está escrito, sin inventar la rueda, pero tratando de hacer algo relativamente original.
Así que voy a dejar en las manos de Roberto, voy a orar por él y todos oren por él, por favor. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que ilumines a Roberto, que sus palabras sean tus palabras, que sus palabras sean acogidas en los corazones de los aquí presentes, quienes tú has llamado a estar aquí esta noche. Amén. Amén. La idea nuestra es contarles la historia que tiene relación con nuestra fe desde el principio. Todas las historias tienen dos puntos de partida, que es un momento y un lugar donde ocurren los sucesos. Bueno, nuestra historia no tiene eso, porque el tiempo es una unidad que se usa para medir cómo cambian las cosas, pero en el principio no había cosas. No había nada que cambie, no había tiempo. Entonces, la idea es arrancar desde el momento en el cual Dios está solo. Todavía nada está creado. Solamente Dios en su divina Trinidad, perfectamente feliz, perfectamente pleno. Nada necesitaba Dios para ser más feliz. Nada lo podía hacer más feliz, nada se le podía aportar para que estuviera mejor. Era Dios como un manantial del cual brotan maravillas, pero maravillas que se perdían en la nada porque nada podía ser destinatario, porque nada había que fuera destinatario de las maravillas que brotaban de Dios. Entonces Dios dice, voy a crear seres que puedan ser destinatarios de estas maravillas que brotan de mí. Seres que se gocen de ser creados y que se gocen de disfrutar esto que brota de mí. Entonces ahí comienza la idea de la creación. Dios piensa en crear todo lo que nosotros conocemos. Dios ha creado desde la partícula más pequeña que una persona pudiera conocer hasta lo más inmensamente grande. Todo está creado por Dios, pero con una particularidad bastante notable. La materia prima de toda esa creación es la nada y la voluntad de Dios de crearlo. Claro, Dios es tan inmensamente poderoso que puede crear incluso a partir de la nada, que es lo que realmente ha sucedido. Pero esto nos lleva a pensar una cosa que es bastante central. Dios ha creado todo, pero como la materia prima de eso es nada, para que todo se mantenga tiene que estar sostenido por la voluntad de Dios para que siga existiendo. Es por eso, yo trato de dar estas explicaciones para darle sentido a muchas cosas que nosotros escuchamos y que no nos hacen mucho sentido. Nosotros hemos escuchado muchas veces, Dios está presente en todo, la mano de Dios está en todo. ¿A dónde está la mano de Dios? La mano de Dios está sosteniendo todo lo que nosotros conocemos. El edificio es la creación de Dios. La silla donde estamos sentados es la creación de Dios. Y como está todo sostenido por la voluntad de Dios, si Dios retira su mano, este edificio desaparece. La silla donde estamos sentados nosotros desaparece. No se preocupen por el golpe porque nosotros también desapareceríamos. Es decir, Dios está sosteniendo absolutamente todo. ¿Cuál es la idea entonces de Dios? Dios dice, crearé seres que sean destinatarios de estas maravillas que brotan de mí. ¿Cuáles son esos seres? Ha creado seres espirituales y seres espirituales y materiales como nosotros, pero pongamos primero la atención en los seres espirituales. Dios crea los ángeles, por ejemplo, que son seres puramente espirituales, seres tremendamente poderosos. Los ángeles son muy poderosos. Seres que son creados en el mismo momento con todas las capacidades que van a tener, porque ellos no van a sufrir cambios, porque los ángeles no están sometidos al tiempo, los ángeles no tienen cambios. En el momento que Dios crea a los ángeles, estos seres muy poderosos, ellos tienen todas sus capacidades en ese mismo momento en el cual son creados. Esos ángeles, destinados a gozarse de las maravillas de Dios, bueno, van a ser plenamente felices, inmensamente poderosos, siempre que estén al lado del Dios creador.
Dios los crea con voluntad. La voluntad es lo que les permite elegir. Los ángeles, la única opción que tienen que hacer es: soy inmensamente poderoso, inmensamente bello, dicen que son, pero tienen que optar: voy a obedecer, voy a servir a Dios o no lo voy a servir. Esa decisión que tomen es la decisión que dura por siempre, por la eternidad. Claro, a nosotros nos parece absurdo. Uno diría: me ha creado Dios inmensamente bello, inmensamente poderoso, me ha creado para disfrutar las cosas que brotan de Él, ¿cómo voy a optar por no servir a Dios? Pues la realidad es que algunos optaron por no servir a Dios, siempre con la idea de que cobren sentido las cosas. Esos son lo que nosotros conocemos como los ángeles caídos. Ángeles que dijeron: no lo voy a servir a Dios, porque simple, ellos se sintieron inmensamente poderosos, inmensamente bellos, y somos casi como Dios. ¿Qué voy a servir a Dios si yo soy como Dios? Claro, lo grave de esto es que la decisión que tomaron es por la eternidad. ¿Qué es lo que pasó al tomar esa decisión? Estos ángeles se encontraron, una vez que toman la decisión de no servir a Dios, pues fuera del cielo. Cuando se encuentran fuera del cielo, se encuentran con un poder fantástico, con una capacidad de recibir las maravillas de Dios, pero ya no las pueden recibir las maravillas de Dios. Todo lo que en ellos era extraordinario ya no lo es. Nosotros conocemos ángeles, por lo menos conocemos uno de esos ángeles caídos, que es Satanás, que de acuerdo al lugar donde nosotros lo llamemos, le llaman Satanás, Mandinga, Belzebul, el maligno, el que lleva el tridente, siempre hace referencia al mismo. Pero es ese uno de los ángeles caídos que decidió no servir a Dios. Claro, eso tiene como consecuencia una cosa que es gravísima, que es: se sintió fuera de Dios, se siente enojado, disgustado, enemistado con Dios, y los enemigos lo que tratan es de hacerse daño unos a otros. Claro, Dios no es enemigo de este ángel caído, si Él lo creó por amor. No es enemistad de Dios hacia el ángel, pero el ángel sí está enemistado con Dios, que lo puso fuera del lugar donde él puede sentirse útil. Entonces se crea una enemistad que es eterna, como todas las cosas que ocurren con los ángeles. Satanás está por la eternidad enemistado con Dios, y los enemigos tratan de hacerse daño. Y Satanás, si bien es inmensamente poderoso, no podría hacerle daño a Dios, porque Dios es infinito. Entonces, se encuentra enojado con alguien al cual no puede hacerle daño, pero está enojado y tiene la voluntad de hacerle todo el daño que sea posible. En este punto dejaríamos Satanás, puntos suspensivos. Pasamos a la creación de otros seres, que también son espirituales, pero además son seres materiales, que somos nosotros. Dios también a nosotros nos crea con la idea de que seamos destinatarios de las maravillas que brotan de Él. Nosotros estamos llamados a ser plenamente felices. Claro, el proceso de la creación con los ángeles es uno, con nosotros tiene que ser bien distinto por fuerza, porque somos muy diferentes. Nosotros tenemos un cuerpo. Entonces, este relato de cómo Dios crea al hombre lo hemos escuchado todos muchas veces, porque ninguno de nosotros somos muy jovencitos, o sea que cada Semana Santa, el domingo, el sábado de resurrección, la primera lectura que se lee es la lectura del libro del Génesis, en el cual se relata la creación. Ustedes lo habrán escuchado, pero hay ciertos detalles que son significativos. Fíjense, el relato de la creación empieza diciendo: en el principio el mundo era un desorden, dicho con otras palabras, era un caos. Entonces Dios dice: vamos a separar las aguas, que se junten todas en un solo lugar y que se separen y aparezca la tierra firme. Y basta que Dios diga esto para que esto suceda. Claro, nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero difícilmente nos hemos puesto a pensar. Basta que Dios diga una cosa para que esa cosa sea. Por inmensamente grande que sea, el poder de la palabra de Dios es fantástico. Y otro detalle es que
a medida que va relatando día tras día la creación, dice, Dios juntó las aguas en los mares y apareció la tierra firme. Y Dios vio que era bueno. Después dice, que los peces se llenen, que las aguas de los mares se llenen de peces, que en la tierra firme crezcan árboles, que den frutos con semilla dentro. Y basta que Dios lo diga para que eso suceda. Otra vez el poder inmenso de Dios que con solo decir crea. Y cuando termina de relatar el día, dice, y vio que esto era bueno. Y así relata toda la creación, hasta que llega al sexto día, cuando ya está todo creado. Entonces dice, creemos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y Dios los crea varón y mujer. Y un detalle, dice, y Dios vio que esto era bueno. Este relato lo hemos escuchado, pero no sé si ustedes prestan atención a esto. Dios crea todo el mundo, crea todo un entorno para por último poner al hombre en ese lugar. ¿Qué es lo que entendemos a partir de eso? Que Dios creó el mundo para nosotros. Dios creó todo para ponernos a nosotros en ese lugar, para que a partir de ahí gocemos las maravillas que brotan de Dios. Dios dice, lo crearemos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Esto nos puede inducir a un error. El error es, si conozco la creación de Dios, que es a imagen y semejanza de Dios, basta ver a eso que ha creado Dios para conocer a Dios. Bueno, pero nosotros no somos tan iguales a Dios como para que viéndonos a nosotros uno conoce a Dios. Había un sacerdote que ponía este ejemplo. Siempre los ejemplos son para tomar lo que sirve del ejemplo, lo demás se descarta, ¿no? Dice, imagínense que un artista talla una estatua de un prócer. Sí, está hecha a imagen, tiene una semejanza con el prócer, pero quien conoce la estatua no conoce al prócer. La estatua esa no va a hablar. Si lo toca uno a la estatua es fría y dice, caramba, este prócer era tan frío. Sí, es una imagen, tiene una semejanza, pero uno no va a conocer a Dios conociendo lo que Dios ha creado. En una cosa nos parecemos mucho a Dios, que es en el amor. Porque Dios, por ese amor inmenso que tenía, crea todo. Y nosotros tenemos una imagen de ese amor que hace que el amor sea lo central para nosotros. Y si no, fíjense, si todos los objetivos nuestros en la vida no tienen como último objetivo el amor. Porque nosotros trabajamos, ¿para qué? Para ganar el dinero que nos permita mantener nuestro hogar donde viven las personas que nosotros amamos. Una mamá tiene su bebé y gracias al amor hace cosas que son imposibles para cualquier otro ser humano, porque cualquier persona que se ponga a mirar la cantidad de pampers que va a cambiar la mamá, la cantidad de mamaderas, no sé qué le llaman, pachas, no sé qué, con el biberón con el padre, si uno se pone a sacar la cuenta de todas las cosas que va a hacer esa madre para ese hijo que ama, sería imposible si no lo amara. Y en eso nos parecemos a Dios. En el amor es en lo que nos llegamos a parecer muchísimo a Dios. Claro, Dios nos creó, nos puso en un lugar perfecto y a gozar. Pero ocurrió una cosa que es, en el lugar que nos puso Dios, nosotros no teníamos que, nuestros antepasados, Adán y Eva, el primer germen de humanidad, ellos no tenían que esforzarse por conseguir la comida, ellos no se enfermaban, a ellos no los acechaban los animales, su vida era extraordinaria. Y eso a nosotros los hombres nos hace más mal que bien. Otra vez les pongo un ejemplo, nada más que para entender esta idea. Imagínense un niño que es criado en una familia muy adinerada, en la cual
con un criterio equivocado hacen que esa criatura no tenga ningún problema, ninguna necesidad, ningún inconveniente. Él no tiene que esforzarse por conseguir nada. Lo que parecería que sería fantástico, cuando esa personita terminó de crecer, nos vamos a encontrar con que él nunca sufrió necesidades. Entonces no sabe de solidaridad, porque si él no sabe que otra persona puede tener una necesidad, ¿qué lo puede mover a ayudarlo? Entonces esa persona no es solidaria. Nunca tuvo un sufrimiento, porque los padres le evitan todo el sufrimiento, porque como tienen una gran capacidad económica, esa criatura no sufre. Quien no sufre no tiene la capacidad de compadecerse. Entonces lo que parecería una fuente de maravillas terminó siendo causa de problemas para esa criatura. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que los primeros hombres, Adán y Eva, estaban en esta situación. Ellos no tenían que esforzarse para conseguir nada, ellos no tenían que hacer ningún esfuerzo, no padecían nada. Y esto tiene una secuencia que termina siendo negativa. Fíjense, las personas en las condiciones estas no valoran lo recibido, pues las cosas que se valoran son las cosas que más cuestan. No sabe de solidaridad porque no conoce limitaciones, porque nada le impide tener lo que quiere. Al no conocer las limitaciones cree que todo lo puede. Y al creer que todo lo puede, entonces tiende a sentirse como Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Poco esfuerzo tuvo que hacer el maligno, como nos relata el libro del Génesis, para convencerlo de decir, si ustedes son como dioses, fíjense, no tienen problema de enfermarse, no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, todo lo que tienen lo consiguen, incluso ustedes mismos pueden transmitir la vida, ustedes son como Dios. Y ellos se lo creyeron, se sintieron como Dios y desobedecieron el único mandato que les había dejado Dios. Porque Dios dijo, este lugar perfecto es para ustedes, disfruten, hagan aquí lo que quieran, gócense con todo. Lo único que ustedes tienen que reconocer quién es el creador de la vida, quién es el que les ha ofrecido todo esto. Y ellos, en vez de reconocer a Dios como Dios, el demonio los convenció de que eran como Dios. Claro, eso tiene una consecuencia tremenda. No puede haber dos dioses en el paraíso. Entonces ellos mismos, al sentirse como dioses, se pusieron afuera del paraíso, que esto es la caída. Claro, ¿qué tiene que ver Satanás en esto? Y acá traemos los puntos suspensivos que habíamos dejado anteriormente. ¿Por qué se mete Satanás a convencerlos a Adán y Eva de que eran como dioses y demás? Dijimos, Satanás está eternamente enemistado con Dios, quiere dañar a Dios en todo lo que pueda, pero no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Porque es malo, pero es astuto. Dice, voy a hacer que estos seres que son tan queridos por Dios se alejen de Dios, y eso le va a producir dolor a Dios. Y ese va a ser el daño que yo le voy a poder producir a Dios. Eso es a lo máximo que puede aspirar el maligno, alejarnos a nosotros de Dios, que es lo que Dios quiere mucho. Y no nos engañemos, no es que nosotros para el maligno seamos valiosos. Nosotros para el maligno no somos valiosos para nada. Lo único que sirve de nosotros es que alejándonos a nosotros de Dios, le causa tristeza a Dios, le causa daño a Dios. Y esa es, de algún modo, la explicación de la caída. ¿Por qué se metió Satanás a romper eso maravilloso que Dios ya había puesto a funcionar en esas condiciones? Claro, esto tiene para nosotros una consecuencia que es terrible. Al desobedecer a Dios, Dios dice, bueno, ustedes han optado por estar alejados de mí, creyéndose dioses, entonces afuera del lugar que yo preparé para ustedes, que es cuando Dios nos expulsa del paraíso. Digo, nos expulsa porque lo expulsó a Adán y Eva. Pero no nos engañemos, estando nosotros en el lugar de Adán y Eva hubiéramos hecho exactamente lo mismo.
O sea, no es que aquellos eran más malos que nosotros. Puestos nosotros fuera del paraíso, nosotros también somos extraordinarios, pero estamos afuera del lugar para el cual Dios nos ha creado. Entonces, ¿qué pasó? Al estar fuera del paraíso, Dios dice, ahora no van a ser eternos, ahora van a tener que padecer la muerte, ahora van a padecer dolores. Las mujeres van a parir con dolor, van a tener que ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente. Y la verdad es que nosotros no estábamos creados para eso. Nosotros estábamos creados para lo otro, para el otro tipo de vida. ¿Qué significa esto? Poniendo un ejemplo. Imagínense el carro más valioso, el más lujoso, el mejor carro que hubiera. Si uno lo pone en el medio del desierto del Sahara, en la arena. Sí, el carro es valioso, es extraordinario, es fantástico y todo, pero puesto ahí en la arena del desierto no sirve para nada. No está pensado para eso. Sigue siendo extraordinario, pero no está en el lugar para el cual fue creado. Salvando la distancia es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en un destierro. Y esto no es que lo invento yo, porque esto lo rezamos nosotros en el Salve cuando dice, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Nosotros estamos desterrados. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos con las realidades de la vida, que nos enfermamos, que nos tenemos que separar de los seres queridos, que tenemos que trabajar muy duro, que a veces perdemos el trabajo. Nosotros decimos, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Yo no estoy... Esto no es lo mío. Y es cierto, esto no es lo nuestro. Esto no es lo nuestro. Nosotros estamos llamados a vivir la vida en el paraíso. Lo voy cansando. No. Ahora, la pregunta sería así. Dios nos expulsó del paraíso porque la humanidad le desobedeció y demás. Si nos preguntáramos, entonces Dios estaba bravo cuando nos sacó del paraíso, se enojó muchísimo. La primera respuesta que se nos ocurriría sería, y sí, estaba muy enojado y nos puso fuera casi de una patada, fuera del paraíso. Pero lo cierto es que no debería estar enojado si es que después armó un plan para que nosotros tengamos la posibilidad de volver al paraíso. ¿Cuál es la idea con la cual nos pone fuera del paraíso? Dice, ahora vayan y padezcan las cosas que son necesarias padecer. Ahora aprendan a sufrir necesidades, porque sufriendo necesidades van a aprender a ser solidarios. Siendo solidarios, habrán eliminado una de las cosas que les impiden volver al paraíso. Ahora vayan y sufran. No nos engañemos, todos sufrimos. Y el que sufre aprende a compadecerse. Y el que se compadece ha eliminado otra de las cosas que le impide volver al paraíso. Fíjense, las cosas que lo pusieron a Adán y Eva fuera del paraíso, nosotros las iremos puliendo una a una para hacernos dignos de volver al lugar para el cual Dios nos creó. Vayan y enfréntense con su realidad que está llena de limitaciones, y cuando aprendan a conocer las limitaciones suyas, aprenderán a ser humildes, a reconocer lo que en verdad somos. Y quienes son humildes han eliminado otro de los obstáculos que le impedía volver al lugar para el cual Dios los creó. Así con todos los defectos que tiene la humanidad. Esto lo digo para darle sentido, no se lo voy a dar yo al sentido, pero para que cobre un especial sentido. ¿Vieron cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga? Eso lo hemos escuchado todos. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz significa ir y padecer todo lo que es necesario padecer para pulir los defectos que nos han hecho indignos del paraíso, para que después de haberlos pulido estemos en condiciones de volver al paraíso. Claro, todos tienen que cargar con su cruz, los que creen y los que no creen, porque en realidad libre de sufrimiento no está nadie. Y los católicos, que nosotros se nos hace una idea de decir, pero si no, tampoco es real, ¿no?
pero si nosotros somos buenos, ¿por qué tenemos que padecer tantas contrariedades? Pues la tenemos que padecer porque tenemos defectos que pulir para poder volver al lugar que para el cual nos concibió Dios. Es decir, los que creen y los que no creen, todos sufren, solo que nosotros sufrimos cargando la cruz con la idea de que estamos abriéndonos el camino que nos va a permitir volver al lugar para el cual fuimos creados. El que no cree, sufre nada más. No tiene ningún sentido de sufrimiento para él. Estamos fuera del lugar para el cual nos creó Dios y tenemos que volver. Y acá yo pido especialmente el Espíritu Santo que me dé la sabiduría de poder explicar esto de modo que nos resulte útil a todos. No basta con tomar la cruz, pulir los defectos para poder volver al cielo. Porque no nos olvidemos que con la desobediencia se rompió la amistad entre Dios y el hombre. Un daño inmenso, un daño que los hombres no pueden arreglar. Pongo otro ejemplo para entenderlo a esto. Imagínense en una casa, la mamá se va a arreglar las plantas en el jardín y le dice a su hijo pequeño adentro de la casa, dice: no te pongas a jugar adentro de la casa con el balón a ver si rompes algo. Se va la madre afuera y el niño al rato, ¿qué va a hacer? Se va a poner a jugar con el balón. Y se entusiasmó y pateó fuerte y rompió un cristal. En ese mismo momento, el niño sabe varias cosas. Primero, que ha roto algo que él no es capaz de arreglar. Segundo, la relación con la mamá se complicó. ¿Cierto? ¿Por qué el niño no puede arreglar un vidrio? Porque nadie es capaz, sí, claro, alguien es capaz, pero en líneas generales, ninguno de nosotros sería capaz de hacer un vidrio. Nosotros podemos pagar, pero digamos, arreglar lo roto, romperlo fue fácil, pero hacer un vidrio es extremadamente difícil, más allá de las capacidades por lo menos del niño que lo rompió. Cuando escucha el ruido del vidrio, la mamá entra y le dice: no te dije que no jugaras a la pelota acá adentro. Yo te digo, vayan trazando el paralelo con Dios que le dice: de este árbol no comas. La mamá dice: no te dije que no tenías que jugar a la pelota. ¿Por qué desobedecí? Claro, la mamá lo que va a hacer es ponerlo en su lugar, decirle: mira, esto no tiene que volver a pasar, pero en definitiva otro se ocupará de arreglar el daño que produjo el niño. Es decir, el niño rompió, pero el arreglo para él es gratis. Esto mismo es lo que pasa con la amistad rota con Dios. Al romperse la amistad con Dios, el daño que se produjo es tan grande que ningún hombre sería capaz de romper, de reparar lo que ha roto otro hombre. Por más sacrificios que hiciera, por más entrega que hiciera, por más que hiciera el más grande de los sacrificios, ningún hombre puede reparar lo que ha roto otro hombre, que es la amistad con Dios. Entonces Dios lo que planea, y por eso yo les decía antes que no estaba enojado Dios cuando nos puso fuera del paraíso, es decir, hay que restaurar la amistad entre mí, diría Dios, y el hombre. Ningún hombre puede reparar esto que ha roto otro hombre, pero lo tiene que arreglar un hombre. Entonces lo que voy a hacer, dice Dios, es hacer que mi hijo se haga un hombre. Como hombre, haga todo el sacrificio que pueda hacer un hombre, le entregue todo el sacrificio que pueda entregar un hombre, y como eso no es suficiente, lo que falta lo ponga como Dios. Esto es la redención. El que un inocente va a reparar lo que rompimos nosotros los culpables. Cristo, el hombre Dios, es el que va a hacer lo que ningún hombre podía hacer.
que es restaurar la amistad con Dios entregando el más grande de los sacrificios, y lo que falta, porque no lo puede aportar un hombre, lo pone como Dios. A mí me encanta una frase de Santa Catalina de Siena, que estaba contemplando un crucifijo y dice, acá hay algo que está mal. Dice, yo soy el ladrón y tú el sentenciado. Y eso es exactamente lo que sucede. Un inocente va a pagar por nuestras culpas. Así como para el niño fue gratis la solución, para nosotros es gratis la solución. En el Evangelio dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo lo que trato es que las cosas que nosotros escuchamos y a las cuales estamos acostumbrados a escuchar, tratar de darle un sentido en base a las explicaciones que estamos haciendo. Ok, entonces Dios se hace hombre para venir a restaurar la amistad con Dios. Yo les propongo una cosa que resulta absurda. De todo lo que conocemos de la vida de Cristo, olvidémonos por un instante de todo, menos del último día. Vamos a poner la atención nada más que en el último día de la vida de Cristo. ¿Se acuerdan? Después de la última cena, Jesús va a la oración en el huerto de los olivos. Allí, cuando estaba orando Jesús, lo que hace es cargar sobre sí todos los pecados del mundo. Pero lo notable es que carga todos los pecados del mundo, aún los que todavía no se habían cometido, porque Jesús carga sobre sí mis pecados, que yo estoy viviendo 2000 años después de esto que pasó. Jesús carga en la oración del huerto de los olivos todos los pecados del mundo. Dice que los pecados se los iba presentando Satanás y le decía, ¿este también lo vas a cargar a este pecado? Sí, también es así, uno a uno. Pero claro, a nosotros nos parece una cosa, nos cargó con los pecados nuestros, también cargó con los pecados. Pero Jesús tenía la capacidad que no tenemos nosotros de ver lo horrible, lo dañino, lo malo del pecado. Eso de cada uno y de todos los pecados de la humanidad. Es tanto el horror, es tanto el sufrimiento que le produce cargar todos esos pecados sobre sí, que es ese momento en el que Jesús dice que el Evangelio que suda gotas de sangre. Algún médico lo explicó a esto. Dice que una persona sometida a un estrés extremo, dice que se le revientan los capilares de la piel y sale sangre, y esa sangre se mezcla con el sudor y esas son las gotas de sudor de Cristo. Ahí cargó todos nuestros pecados. Pero claro, ahí no termina el sufrimiento. A partir de ahí es cuando vienen y lo apresan y lo llevan a los tirones. Dice que lo atan con unas cuerdas y lo llevan a los tirones a ese juicio infame que le hacen. Después lo azotan, después lo coronan de espinas, después lo hacen cargar con la cruz hasta el Gólgota y allá lo clavan en la cruz y lo cuelgan. Si nos ponemos a mirar todo esto, es un hombre que está sufriendo todo lo máximo que puede sufrir un hombre, que es lo que decíamos antes. Un hombre que viniera a ofrecer el máximo sacrificio del cual es capaz un hombre. Eso es lo que está haciendo Cristo en este momento. Está entregando todo el sufrimiento del cual es capaz un hombre. ¿Se acuerdan que cuando estaba Jesús en el huerto de los olivos y lo vienen a apresar, Pedro saca la espada y le corta la oreja al servidor del sumo sacerdote? Y Jesús le dice, no con estas palabras, pero le dice más o menos esto. Dice, pero Pedro, guarda la espada. ¿Vos te pensás que si yo necesitaría ayuda, mi padre no hubiera puesto 20 legiones de ángeles
pero si pone 20 legiones de ángeles, yo no puedo entregar todo el sacrificio que tengo que entregar. ¿Qué es la razón por la cual estoy acá? ¿Se acuerdan de el mal, bueno, todos los ladrones son malos, pero acá lo conocemos, el mal ladrón? El mal ladrón le dice, ¿por qué si sos Dios no te bajás de la cruz y nos bajás a nosotros? Tenía poder para bajarse de la cruz, pero si se baja de la cruz, no entrega todo el sacrificio que puede entregar un hombre, que es lo que se necesita para reconciliarnos con Dios. Y me conmueve cuando dice, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo, que en realidad nos estaba salvando a nosotros. La idea de Él no era salvarse Él nos estaba salvando a nosotros. Fíjense, lo que parece ser una burla cobra un sentido extraordinario, es la redención para nosotros. Llegado ese momento en el cual Jesús entregó todo el sacrificio del cual es capaz un hombre, en ese momento dice Jesús, todo está cumplido. Todo lo que podía entregar como hombre, te lo he entregado, Padre. Todo el sufrimiento del cual soy capaz, te lo he entregado. Y en el último momento, dice Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Momento en el cual, a lo que faltaba el sacrificio para ser suficiente para reconciliarnos con Dios, le agrega lo que Él puede aportarnos como Dios. En el momento que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, aporta como Dios lo que faltaba para que el sacrificio fuera satisfactorio. Y dicho esto, expiró, dice el Evangelio. Esto es contado a la velocidad de la luz, la historia desde la creación hasta la redención. Ahora sabemos por qué hubo tanta sangre en el sacrificio de Jesús, tanta maldad, tanta gente burlándose de Jesús. Es que era necesario. Y fíjense que Jesús, no sé si le han prestado atención a esto, antes de Jesús entrar a la pasión, no tenía ni siquiera el consuelo de ignorar lo que iba a pasar, porque él sabía paso por paso qué es lo que iba a ir pasando. Y sin embargo, allá va. En algún momento dice, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero en realidad yo estoy acá para esto, así que vamos adelante con esto que es necesario hacer. El inocente pagando nuestras culpas. El inocente abriendo otra vez las puertas del cielo. No nos engañemos, abrió las puertas del cielo, pero nosotros todavía no estamos salvados. Nosotros todavía tenemos que cargar nuestra cruz cada día y seguirnos. En la certeza de que cargando la cruz estamos eliminando todas las cosas que nos hacen hoy por hoy indignos de ir a la presencia del Padre, de volver al lugar para el cual nos ha creado. Pero estamos confiados de que siguiéndolo a Jesús estamos en camino de vuelta a la casa del Padre. En la misa del Domingo de Ramos, la segunda lectura de la misa del Domingo de Ramos es una síntesis de esto que yo les he contado. Dice, Él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en el cielo, en la tierra y en los abismos,
y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Yo les invito, si ustedes quieren, por un instante, los que puedan, arrodillarnos ante el nombre de Jesús. Un instante, como un gesto de agradecimiento a este esfuerzo que ha hecho Dios para pagar nuestra culpa. Presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Ahora viene la parte donde les toca a ustedes compartir. Si tienen alguna pregunta, podemos intentar darle la respuesta. Al comienzo mencionamos que todo lo que existe ha sido creado por Dios. Me hablabas de las sillas, del salón, y yo me ponía a pensar, pero un momentico, eso lo creó el hombre, eso lo inventó el hombre, porque Dios le puso la inteligencia, la capacidad y demás. Pero cometemos el error siempre de pensar, eso es mío, yo lo hice. Y no reconocemos que todo eso es gracias a las capacidades y talentos que Dios nos dio. Y entonces pensaba yo también, las cosas malas que inventa el hombre, ¿por qué lo permite Dios? Es verdad. Una bomba atómica, o sea, el poder atómico es bueno, pero si se utiliza mal, es algo malo. ¿Por qué, siendo que proviene de Dios, por qué hay cosas, creaciones del hombre que son malas? Claro, dos o tres reflexiones respecto de lo que decís. Primero, nosotros lo que hemos hecho es transformar cosas que ya había creado Dios. Si nosotros hemos hecho una mesa, pero a partir de un árbol que lo creó Dios. Es decir, nosotros no lo hemos hecho, nosotros hemos transformado algunas cosas de Dios. El mismo problema en el cual cae la ciencia, que la ciencia quiere explicar cosas incluso hasta relacionadas con Dios. La ciencia podrá explicar cómo se han modificado, podrá elaborar fórmulas para explicar cómo suceden fenómenos, pero todos son basados en cosas que ya han sido creadas por Dios. El tema de la ciencia es cuando va avanzando hacia atrás, cuando va retrocediendo al punto tal en el cual se encuentra con que el origen de todo es la nada. Y ahí se determinaron las explicaciones a la ciencia. Y respecto de por qué Dios permite algunas cosas malas, yo no tengo la explicación de la vida, pero te digo cómo lo entiendo yo. Uno no podría demostrar si es bueno o si es malo si no tiene la posibilidad de optar entre lo bueno y lo malo. No, si únicamente existiera el bien, todos seríamos buenos y listo, esto es un trámite, seguimos derecho para el paraíso.
No es que Dios ha creado las cosas malas. No existe la oscuridad, lo que existe es la falta de luz. No existe el mal, lo que existe es la falta del bien. Cuando el bien no ha llegado a penetrar todas las cosas que no las ha penetrado son mal. Y eso es la gente que no ha permitido que Dios lo impregne, pues le surgen las cosas malas, que son las que le recriminaba Jesús a los judíos, que le decía: ustedes se preocupan mucho por lavarse las manos y todo para no ser impuros, para no hacer cosas malas, y tengan en cuenta que las cosas malas son las cosas que salen del corazón. Y esas cosas malas que vos decís, ciertamente la bomba atómica no ha de ser la cosa más feliz de todas, y eso ha salido de un corazón endurecido. Y no es que Dios ha hecho la bomba atómica, la ha creado alguien que estaba en ausencia de Dios. Pero Dios no permite que pase ninguna cosa mala sin que en definitiva no sea para bien. Difícil de entender esto, durísimo para entender. Pero muchas veces pasan cosas malas para que sucedan cosas buenas después. ¿Se acuerdan del ejemplo de San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Loyola era un soldado que tenía la virtud de que era muy curioso y le gustaba leer muchísimo. Y un día lo hirieron de una forma que necesitaba muchísimo tiempo estar postrado en cama, sin poder moverse. Y como era un ávido lector, se leyó todo lo que tenía a su alcance, hasta que llegó un momento en que no se terminaba de curar y se terminó todo lo que había para leer. Y le pidió a un sirviente y dice: tráeme algo para leer. ¿Y qué le trajo? Una Biblia. ¿No es cierto? Y a partir de ahí este hombre descubrió algo que tenía oculto a sus ojos hasta ese momento, y ocurrió una transformación en él extraordinaria, que fue la que la llevó a ser San Ignacio de Loyola. Un mal que fue que lo hirió para lograr un bien. Claro, muchas veces el bien no lo alcanzamos a ver, pero tengamos la certeza de que Dios no está permitiendo que nada malo ocurra a la gente buena en orden a su salvación eterna. Claro, algunas personas se han de morir a causa del mal y nosotros no alcanzaremos a ver el bien, pero nosotros no estamos llamados a ver todo. Ciertas cosas dejémoslas que están a cargo de Dios. Dios es el que ve lo último. No sé si ocurrió, pero supongamos que con la bomba atómica, es un ejemplo mínimo, con la bomba atómica murió alguien que el día siguiente iba a pecar si no moría. Y al no pecar estuvo en condiciones de volver a la casa del Padre. Claro, nosotros no lo vamos a ver a eso, sí. Pero Dios, que lo ve todo, Él está llevando las cosas bajo control. Nosotros vemos cosas que son muy malas y decimos: ¿y por qué Dios lo permite? Tranquilo, vos ocupate de lo tuyo, que Dios se está ocupando del resto de las cosas, y quedémonos tranquilos que son para marchar bien. ¿No te convence? Yo puedo, si quieres, compartir algo de eso. Sí. Entonces, Dios nos dio un libre albedrío, y Él es un caballero que respeta la libertad que le dio al ser humano. Y lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, llegamos a un momento en que nos creemos tanto que se nos olvida Dios. Entonces, Él, ¿por qué se han salido tantas cosas de las manos? Es por eso, por el respeto que Él le dio al ser humano de su libertad, que han terminado haciendo tanto daño a la humanidad. Así es, creciéndonos nosotros ser Dios. Pero es un poco difícil, porque todo bien o todo mal puede traer un bien y viceversa, para la parte de imaginación del hombre, en el cual Dios toma la palabra. Pero si Dios es el creador de la nada y creó al demonio y todo lo sostiene, ¿por qué razón ya no existe? No existe el demonio. ¿Por qué no hace que ya el demonio?
es que son creados para la eternidad. Pero si Él lo creó, al igual que puede crear nuestra existencia y desaparecemos si Él no quiere, puede desaparecer. ¿Por qué no? Porque es parte del propósito. No. El plan divino. El plan. Y los ángeles también tienen decisión igual que los hombres. Ese grupo de ángeles decidió apartarse de Dios. Y dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 que la tercera parte de los ángeles del cielo decidió irse con Satanás. La tercera parte. De cada 10 ángeles, 3 se fueron con él. Que es lo que conocemos hoy en día como demonios. Y básicamente ellos, ese grupo, esa tercera parte, está apartado de Dios y de su gracia. Desde ese apartamento de Dios y de su gracia puede influenciar al ser humano. Por eso es que nosotros en el Padre Nuestro decimos que nos libre de la tentación. Porque Satanás y los demonios lo que ponen en el corazón del hombre es la tentación. El hombre es quien decide pecar. La tentación per se no es pecado. El pecado es cuando tú tomas la decisión de hacerlo. Pero mira qué muchacha que se ve bien. Yo estoy casado, pero eso no importa porque Dios no lo ve. Voy a él. Y tú tomas la decisión de pecar. El maligno pone la tentación en tu cabeza. Eso no importa. La vida se hizo para gozarla. Esto es demasiado corto. Dele para allá. Y uno dice, sí, hombre, esto es muy corto, hay que vivir. Y se va. Pero el hombre tomó la decisión. Es que Roberto tiene mucho dinero. Si Roberto está necesitando el celular en realidad vale 200, pero Roberto tiene mucho dinero. Roberto, te lo vendo en 500. Yo tomé la decisión como hombre de pecar, vendiéndoselo a sobreprecio, sabiendo yo que está a sobreprecio. O sea, el maligno simplemente me dice, pero quítale $300 a Roberto, total, eso ni va ni viene. ¿Cuánto no lo hacen a diario? Tú no eres ni el primero ni el último. Véndeselo a sobreprecio. Y ahí vengo yo, sí, hombre, son $300, lo estoy necesitando, Roberto. No, son 500, Roberto. Sabiendo que son 200. O sea, yo tomo la decisión y Dios, tanto los ángeles como nosotros, los seres humanos, tenemos la decisión de hasta dónde voy. Dios en su momento se cansó del mal y dijo, voy a exterminar al hombre con toda la creación. Y mandó un diluvio. Y dice Dios en su palabra, en el libro del Génesis, que Él vio a Noé y su familia. Y tuvo compasión de Noé y su familia. Y entonces le envía a Noé el mensaje de que construye el arca. Y cuando viene el diluvio, se va todo lo que Él creó y solamente queda agua, el arca y los que están ahí adentro. Que cuando Noé abría la ventana solamente veía agua adelante, agua atrás y agua a los lados. Cuando Dios seca la superficie de la tierra y Noé sale de la barca, Dios hace una promesa. Y eso está en el libro de Génesis, lo pueden buscar. Dios hace una promesa con Noé y a su vez con toda la descendencia de la raza humana que va a seguir después de ahí. Nunca más volveré a destruir la tierra. Y Dios siempre cumple lo que promete. Porque si no lo hace, se estaría negando a sí mismo como Dios. Nunca más destruiré la tierra. Es cierto que Dios tiene el poder de decir, ¿quiénes son los malos? Eso. Dale. Satanás y los que se fueron con él, llévatelo, también bórralo. Él tiene el poder de hacerlo. Pero no lo hace para nuestro propósito y su propósito de redención. Imagínense que Satanás no existiera mañana. Imaginemos ese caso. Ni Satanás, ni sus demonios, ni su séquito existen. Se acabó la tentación.
Se acabó la tentación. ¿Qué queda entonces? El corazón del hombre. El corazón del hombre, que tiene una raíz de pecado desde el origen. Entonces, si yo peco y hago el mal, Dios también pudiera decir, se acabó Francia en la tierra, vete tú también, te borré. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que no importa cuánto hayas caído, te levantes y camines hacia él. Miren, hay una película que hizo Tom Hanks. La película se llama Salvando al Soldado Ryan en español, Saving Private Ryan. Y en la película se trata de una familia que le matan 2 hijos en la guerra. Y hay un tercero prisionero, que es Ryan. Y el gobierno de los Estados Unidos dice, no podemos permitir que una familia pierda 3 hijos en un mismo día en la guerra. Manden un batallón a buscar a ese hombre donde esté y libérenlo, China. Y mandan un batallón ahí a buscar a Ryan. La película es tiro va, tiro viene, hombre muere y hombre sigue. Cuando encuentran a Ryan en el batallón, que era de unos 50, llegan como 10. Cuando encuentran a Ryan, cuando lo van llevando a un lugar seguro, vuelven y lo atacan los alemanes. Y todo el batallón muere, menos Ryan. Cuando al capitán que comandaba el batallón le dan un tiro de muerte y él queda sentado en el puente, y Ryan va a buscarlo, le dice a Ryan, Ryan, gánatelo. Y ahí muere. Esas son las últimas palabras del capitán. Ryan, gánatelo. Ryan en ese momento no entendió lo que el capitán le estaba diciendo con gánatelo. Después entendió. Y se paró frente a la tumba del capitán y le dijo, capitán, no lo gané. Porque el capitán lo que le quiso decir es, Ryan, a partir de ahora, vive una vida que valga la pena que todo un batallón muriera por ti. Y lo mismo pasa aquí. Jesús, con su resurrección, lo que nos está diciendo es, vivan una vida que valga la pena que yo muriera por ti. Vive una vida que valga la pena que yo hiciera el sacrificio de amor por ti. Porque Jesús podía bajar de la cruz, pero no lo hizo por amor a ti, para abrirnos las puertas del cielo. Y hoy nos recuerda igual que esa película, gana. Gana. ¿Alguna otra duda? El de Yahoo, una pregunta. ¿El Juicio final. El juicio final. Mira, ¿Cuándo más lo va a escribir? sí. No, pero el juicio final, fíjate que cuando Jesús lo explica, Él dice, se irán al fuego eterno. No dice que lo va a destruir, sino que eso será un sufrimiento eterno. Y otro después dice, vengan benditos de mi Padre. Pero en eso, vengan benditos de mi Padre, hay 2 etapas. Una primera etapa que es el purgatorio. Y quiero volver para atrás. La obra de cada uno se verá claramente el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la obra de cada uno, no la del grupo, es la de Tracy, la de Roberto, la de Marcel, la obra de cada uno. Si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. ¿Cuál es el salario? La salvación. Vengan benditos de mi Padre, vengan, pasen por aquí. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Esa es la base bíblica del purgatorio. Dice Santa María Faustina, lo pueden buscar en su diario, un ángel le permitió y la llevó al estado del alma del purgatorio. Y vio los diferentes sufrimientos que hay ahí en el purgatorio. Lo pueden buscar en su diario de Santa María Faustina, está en internet inclusive.
Pueden googlear y poner visión del purgatorio de Santa María Faustina y ahí lo leen. Todos los sufrimientos que hay en el purgatorio. Y Santa María Faustina dice que ella prefiere 1000 años de sufrimiento en la tierra y no 1 minuto del sufrimiento del purgatorio. Porque nos salvaremos, sí. Pero en el purgatorio tenemos que purificar el alma. Siempre recuerdo cuando los pastorcitos en la aparición mariana de Fátima le dicen a María: Madre, hay muchos enfermos aquí y nos piden que los sanen. Y María les dice: algunos se sanarán, pero otros no. Porque hay personas que es más conveniente la enfermedad que la sanación para la salvación de su alma. Porque es el medio que Dios utiliza para que esa alma se purifique y pueda llegar al paraíso que Dios le prometió. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el verso 14, que nada impuro llegará a la presencia de Dios. Por eso necesitamos pasar por el purgatorio, para que nada impuro llegue a la presencia de Dios. Y el juicio final, esos se irán al sufrimiento eterno con Satanás y su séquito, donde también Santa María Faustina tiene una visión del infierno, lo pueden buscar también. Ponen visión del infierno de Santa María Faustina y vean lo que ella describe ahí. Ellos se irán hacia allá y yo espero que yo entonces me digan: ven de este lado, ven por la derecha, aunque tenga que pasar por el purgatorio, porque aquello yo no. Yo espero que mi obra resista, y si no resiste, pues nada, ahí estaré hasta que el Señor lo decida. Que uno no tiene en cuenta. Un instante y ya tengo. Una pregunta. Sí. ¿Por qué fue que Cristo, por Dios Padre, mandó a Jesucristo cuando vino y no 1000 años antes o 1000 años después? ¿Por qué escogió la tribu de Porque Judá? Dios entendió que ese era el momento en el cual tenía que venir. ¿Qué pasó con las generaciones anteriores? Aún los más santos que vivieron antes de Cristo estaban fuera del paraíso. Estaban esperando el momento en el cual un hombre que fuera Dios reabriera las puertas del paraíso. ¿Vieron cuando rezamos al tercer día resucitó, descendió a los infiernos? En realidad no fue a visitarlo a Satanás, descendió a lo que llamaban el Seol, que es a buscar a todos los que eran santos, los que estaban en condición, al papá. El papá de él lo fue a buscar para llevarlo al cielo. Ahora sí están abiertas las puertas del cielo, ahora lo busco y lo llevo. Claro, la espera de esta gente a que se abrieran de nuevo las puertas del cielo no es el tormento del purgatorio. Esa gente esas almas estaban esperando, pero no estaban sufriendo, estaban esperando a que fuera el momento que pudieran volver a entrar al cielo, que es cuando entra Jesús con todos los que anteriormente habían vivido y que habían sido santos, pero también para ellos estaban cerradas las puertas del paraíso. Respondiendo a su pregunta de por qué el tiempo, por qué la tribu de Judá y no la tribu de Benjamín, por qué la tribu de Judá y por qué en ese periodo de la historia. Mire, la tribu de Judá fue seleccionada por Dios desde el principio. Si buscan el pasaje del Génesis, cuando Jacob está agonizante y está dándole la bendición a sus hijos, ustedes se darán cuenta que la bendición sobre Judá es diferente a todas las demás. Y ese era el preámbulo de lo que iba a venir con la tribu de Judá. Donde el Dios ya indica es con la tribu de Judá. En el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, si mi memoria no me falla, creo que es en el capítulo 31 que está.
si mi memoria no me traiciona, es ahí, donde Dios hace la promesa de que la tribu de Judá será el lugar donde Él habitará. Y ahí es que Él dice, mi casa estará en Jerusalén. Y por eso el templo se construye en Jerusalén, el corazón de la tribu de Judá. Por eso Jesús es parte del linaje de David, porque David pertenecía a la tribu de Judá. Y por eso Judá fue una promesa que Dios le hizo a la tribu de Judá a través del profeta Jeremías. Y comenzó todo desde la bendición de Jacob en Egipto, porque Jacob murió en Egipto, cuando Jacob bendice a su hijo Judá. Ahí comienza todo. Pero Dios ya da el puntillazo final a través del profeta Jeremías. Ahora bien, ¿por qué ese periodo de la historia y no 1000 años antes, como usted dice? En ese proceso de la historia, Dios, en español y para que nos entendamos, le estaba dando a la gente un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto chance. Vamos a ver si esto mejora. Y mandó a Isaías. Isaías, 800 años antes que pasara, profetiza Jesús. Capítulo 7, verso 14. Y la Virgen dará a luz un hijo. Y llevará por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Manda a Isaías 800 años antes decirle a la gente, miren, enderecen el camino, señores, que vamos torcidos. Enderecen. ¿Y qué hizo la gente? Por eso Jesús le decía, hombres de dura cerviz. ¿Por qué que son cabeza dura? Mira el que está al lado tuyo, a ver si es cabeza dura. Míralo. Míralo bien, a ver si es cabeza dura. Porque que somos cabeza dura. Entonces, después de Jeremías, después de Isaías, manda 3 profetas en un mismo periodo de la historia. 3 profetas. Jeremías, Daniel y Ezequiel coincidieron en el mismo periodo de la historia. El destierro del pueblo de Israel a Babilonia. Ahí coincidieron los 3. Quien profetiza la entrada de Nabucodonosor a Jerusalén, al corazón de la tribu de Judá, y la destrucción del templo, es Jeremías. Como Jeremías profetiza la entrada de Nabucodonosor a Jerusalén, y le dice, si no enderezan el camino, Dios va a destruir todo esto. Nabucodonosor, el ego le llevó al cielo y dijo, voy a perdonarle la vida al profeta, me lo voy a llevar para Babilonia.